todos. Primero quiero agradecer a CEFOCAP por la invitación para poder hablar un poco de lo que es el derecho de familia. Bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la familia, su protección internacional, clasificación, funciones, características. Como siempre, nuestra clase va a estar dividida en dos tiempos. El primer tiempo, el aspecto completamente teórico, y en el segundo tiempo, las preguntas que ustedes puedan efectuar. Nuestra clase el día de hoy básicamente va a abarcar temas conceptuales, bien, respecto a lo que es el derecho de familia. Espero la atención de todos ustedes y sin más preámbulo, vamos a iniciar. A compartir el material y ahí está. Ahí está. Nuestra clase del día de hoy va a hablar básicamente de lo que es el derecho de familia y específicamente vamos a tocar el tema de lo que es la familia en el Perú. Para nosotros poder adentrarnos al tema, necesitamos saber qué es el principio de protección de la familia. Bien, entonces debemos de partir de señalando que una protección que tiene que darse en todo ámbito es la protección que debe de tener la familia. Por ejemplo, en el derecho civil nos encontramos con instituciones como son los órdenes sucesorios, ya que la herencia tiene que quedar en manos de miembros de la familia. Otra institución donde se manifiesta este principio de protección a la familia es el uso de las salvaguardas. Toda vez que una persona que no se encuentre en condiciones de poder manifestar su voluntad o de requerir un apoyo para poder celebrar actos jurídicos o transmitir sus bienes, requiere del apoyo de agentes externos que muchas veces suelen ser los miembros de su familia quienes los van a apoyar. En el derecho penal también tenemos que hablar de lo que es el derecho de familia y la familia como sí. Entonces, el derecho penal también protege a la familia. Por ejemplo, en ciertos delitos tipificados con mayor gravedad en los cometidos por miembros de la familia. O también en otros que son cometidos, como es el tema de la violencia intrafamiliar. En el derecho penal nosotros podemos hacer referencia en los delitos que tienen agravante cuando son cometidos por miembros de la familia, ya sea la violencia física y psicológica, ya sea la violación sexual, entre otros. Igualmente, el principio de la protección a la familia lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue ratificado por Perú, donde se señala que la familia está protegida por el Estado, así también por la Convención de los Derechos del Niño, que indica que la familia como un grupo de la sociedad es un medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños y de los ancianos. Avanzamos y debemos entrar a lo que es la concepción de la familia. ¿Qué entendemos nosotros por la familia? La Constitución de 1993 nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y esta idea se repite en lo que se entiende como la ley del matrimonio civil. Porque cuando celebramos un matrimonio civil, entendemos que este va a pasar a ser una cédula de nuestra sociedad. En doctrina se señala que la familia es un conjunto de personas unidas por vínculo matrimonial o por acuerdo de unión civil o por parentesco. Entonces, el derecho de familia sería el estatuto jurídico que va a regular estas relaciones interpersonales, quienes van a estar unidas por el vínculo matrimonial, ya sea por un matrimonio propiamente dicho o en el otro caso por la unión civil
que es la unión de hecho, o por parentesco entre sus miembros. Se denomina también familia a un grupo de individuos, permítanme, no veo la diapositiva ahora sí. Se denomina también familia a un grupo de individuos vinculados entre sí por filiación consanguínea o por vínculos de pareja. ¿Por qué hablamos nosotros de la filiación consanguínea? Nosotros debemos de saber que la filiación se inicia por el acto voluntario de querer reconocer a un hijo como mío. La filiación no se puede inferir, la filiación no se puede obligar. Nosotros tenemos que la filiación es un acto voluntario. Únicamente en el caso de los menores que se encuentren no reconocidos por su padre, se podrá iniciar un proceso de filiación extramatrimonial en sede judicial para poder filiarse y así entroncarse a un tronco común. También hablamos de familia por vínculos de pareja, cuando estas dos personas, varón y mujer, han decidido hacer vida en común y celebrar un acto jurídico como es el matrimonio. Y estas dos personas que han decidido hacer su vida en común generan efectos legales al momento de celebrar el matrimonio. Los mismos que van a durar hasta que ellos lo decidan o decidan por, ¿cómo se llama?, seguir el trámite del divorcio o hasta que uno de ellos fallezca. Entonces podemos nosotros decir que la familia es una figura vital para entender a la sociedad humana, porque cumple funciones básicas de brindar al individuo un punto de partida material, social y afectivo. Porque la familia que se va a generar a través de la unión de hecho o del matrimonio le da una partida material en sociedad conyugal, le da una partida social por los efectos jurídicos que genera el matrimonio o la unión de hecho y también le da una partida afectiva. Es decir, las personas que deciden formar una familia cubren sus necesidades mínimas materiales, afectivas, a fin de llevar una vida en común dentro y fuera de su familia. Entonces, nosotros al decir que la familia es una base de la sociedad, nosotros entendemos que ésta va a tener una mínima organización, ya sea de forma interna, por la forma como esta pareja va a conducirla, y también dentro de un grupo básico de seres humanos, no nos organizamos. ¿Qué quiere decir esto? La nueva familia que se va a conformar por los dos miembros, bien, va a tener dentro de ella una organización particular, que va a ser decisión de el varón y la mujer que decidieron unirse. Pero a su vez va a formar parte de una familia macro, porque ambos provienen de dos familias. Y esta pequeña familia que se va a generar va a formar parte de esas familias. Y como tal, van a encontrarse dentro de un árbol genealógico. Por esta razón, el concepto de familia ha estado en las épocas recientes bien sometido a la revisión y ampliación para construir lo que es el reflejo de la diversidad familiar. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos familias conformadas no siempre por un varón y una mujer, sino tenemos familias conformadas por dos varones o familias conformadas por dos mujeres. Entonces podemos decir que existen muchas y variadas formas de construir una familia. Dentro del Perú, el matrimonio solo se encuentra regulado para el varón y la mujer, pero existen otros países con legislaciones diferentes en los cuales ya se ha aceptado y se ha acogido el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Como en el Perú no está todavía regulado legislativamente,
A la fecha existen pues uniones informales de estas personas, ya sea de dos varones o de dos mujeres. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la familia en los convenios internacionales de derechos humanos. La Constitución Política del Perú de 1993 señala taxativamente en su artículo 55 que los tratados celebrados por el Estado, bien, forman parte del derecho nacional. Bien, entonces, si los tratados que firmó el Perú están en vigor, o sea, están vigentes, formarán parte de nuestro derecho internacional. Asimismo, nuestra Constitución, en la cuarta disposición final y transitoria, establece que las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Entonces, estas cláusulas o artículos, disposiciones de nuestra Constitución permiten que la legislación peruana acoja dentro de nuestra legislación nacional a lo que son los tratados internacionales, en específico a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados sobre el derecho de familia. A continuación vamos a ver cuáles son. Junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los acuerdos internacionales ratificados por el Estado peruano que contienen disposiciones sobre el derecho de familia son los siguientes. Primero, tenemos el sistema universal. ¿Bien? En el sistema universal debemos señalar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha entrado en vigencia para nuestra legislación nacional en el Perú el 28 de julio de 1978. Asimismo, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor para el Perú el 28 de julio de 1978. Por su parte, también tenemos a la Convención contra toda forma de discriminación a la mujer que entró en vigor para el Perú el 13 de octubre de 1982. Y finalmente, dentro del sistema universal, tenemos a la Convención de los Derechos del Niño que entró en vigor para el Perú el 4 de octubre de 1990. Estos tratados o pactos internacionales forman parte del sistema universal, que quiere decir que rigen para todo el mundo, para todos los continentes. Y prueba de ello es que los países de los 5 continentes han ratificado mucho de estos tratados. Esto se va a complementar con los tratados del sistema interamericano. Dentro del sistema interamericano nosotros tenemos primero, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha entrado en vigor para el Perú el 28 de julio de 1978. Por su parte, tenemos también a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ha entrado en vigor para el Perú el 4 de junio de 1996. Entonces, vamos a pasar a ver lo que son las características de la familia. Son características de esta institución básica para la sociedad y también para el derecho de familia. Primero, que la familia constituye la base de toda sociedad. Segundo, la familia es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. No existe una sociedad en la cual no exista una familia. Bien, en cada una de ellas está presente la cédula fundamental, que es la familia, dependiendo y existiendo muchas formas, diversas estructuras, pero se mantienen determinadas características importantes. Va a depender mucho de la forma
que puedan adoptar las familias dependiendo de la cultura en la cual exista. Por ejemplo, el caso más común es en Medio Oriente. Por ejemplo, en Latinoamérica hablamos de la familia que es conformada por un varón y una mujer y que está prohibido el, el que una persona casada vuelva a casarse. ¿No es verdad? Pero en el Medio Oriente nosotros tenemos casos en los cuales un varón se puede casar hasta con 7 mujeres, si no me equivoco, pero puede celebrar matrimonio con varias mujeres. Entonces, la concepción de la familia en este espacio del mundo es diferente al de Latinoamérica, pero no por ello deja de ser una familia, sino que ésta se va a conformar y estructurar conforme a la cultura que estos tiene. Otra característica de la familia es que surge por lazos sanguíneos. Esto es, que se genera cuando pertenecen a un mismo tronco común. Hablamos de un tronco común para efectos de filiación. ¿Bien? ¿Por qué? El tronco común está conformado por abuelo, padre, hijo, nieto. Ese es el tronco común. Y de este tronco común se van a ramificar los parientes consanguíneos colaterales, donde van a nacer lo que son los hermanos, los tíos, los primos, los sobrinos. Bien, también la familia va a tener como característica que surge por los lazos legales. ¿Cuáles van a ser los lazos legales? Van a ser el hecho de que un varón y una mujer decidan adoptar a un menor. Entonces van a conformar su familia con un menor respecto a un vínculo legal. Pero ¿cuál es otro ejemplo de lo legal? Que una pareja decida contraer matrimonio. Sin que tengan hijos, ellos ya son una familia. Bien, avanzamos y una siguiente característica es que puede surgir a partir de un matrimonio o de una unión de hecho. Bien, por matrimonio cuando se celebra el matrimonio civil y por unión de hecho por la unión voluntaria de un varón y una mujer libres de impedimento. Otra característica importante de la familia es que posee bases de organización económica, porque debemos de entender que la familia, desde la unión de un varón con una mujer, genera dentro de este núcleo una organización interna y a partir de esta va a formar parte de una economía. Avanzamos y debemos de saber que la familia constituye la base de transmisión de educación y valores. Y miren ustedes que esta es una característica muy importante, porque los miembros de la familia comparten sus costumbres y tradiciones. Y estas costumbres y tradiciones suelen transmitirse de generación en generación a todos sus miembros. Y esta familia como núcleo posee el desafío de superar en conjunto todos los retos y dificultades que la vida en común familiar le va a presentar. Avanzamos y debemos de conocer lo que son las clases de familia. Antes de entrar a la clasificación de las familias, debemos distinguir entre dos consideraciones fundamentales al respecto, que no son propiamente tipos de familia, sino más bien compositores de la familia, son componentes de la familia. Bien, uno, tenemos al núcleo familiar, que está usualmente constituida por los progenitores, papá y mamá, y la descendencia, que son los hijos, quienes conviven de manera estrecha. Ese es el núcleo familiar en una familia. Y tenemos el segundo compuesto, que es la familia extendida, que está compuesta por otros allegados familiares como tíos, primos, abuelos, etcétera, que pueden o no vivir junto al núcleo familiar. Avanzamos, entonces vamos a iniciar con lo que son específicamente los tipos de familia o las clases de familia. Y vamos a tener a la primera, que es la familia tipo.
Bien, se conoce como familia tipo o familia tradicional a la familia que responde a los parámetros tradicionales de la cultura en la cual está asentada y que se compone por un padre, una madre y un número variable de los hijos, comúnmente entre 1 y 4. ¿Se pueden tener más hijos? También. Este modelo familiar ha sido tenido a lo largo de la historia como el único verdadero o ideal en las sociedades, aunque en sí mismo ha variado también conforme se han ido desarrollando las sociedades. Originalmente, la mujer debía ocupar el rol pasivo frente a la autoridad del varón y debía quedarse en casa para criar a los hijos, mientras el padre salía a trabajar. En la actualidad, estos roles tienden a manejarse de manera mucho más flexible y a la fecha hablamos de una equidad existente entre el hombre y la mujer. Tanto más si la Constitución política del Perú establece que no puede existir discriminación por razón de sexo. Entonces, el varón y la mujer tienen igualdad de derechos. Y con el desarrollo de las sociedades, al tener la mujer un rol mucho más protagónico en el aspecto económico de la familia, es que ya no se puede hablar de que la mujer sea dedicada solo a la crianza de los hijos, sino que la mujer ha formado parte, ha venido a formar parte de lo que es la economía activa de la familia. Entonces, a la fecha, nosotros podemos decir que esto se ha superado. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer ya tienen las mismas posibilidades de trabajar y poner la atención que corresponde a sus hijos. Avanzamos y tenemos a la familia monoparental. Bien, como lo indica su nombre, la familia monoparental está compuesta por un único progenitor, ya sea el padre o la madre que vive con sus hijos. Este tipo de familia no debe entenderse como una familia rota, no, dado que únicamente debemos de diferenciarla porque está a cargo no de los dos progenitores, sino solamente de uno, quien ha quedado a cargo de la familia. Podemos ver que se dan las familias monoparentales en los casos de viudez, cuando uno de los cónyuges fallece, o en los casos de divorcio, cuando uno de los cónyuges decide alejarse del otro, o en los casos también de las madres solteras o de los padres solteros, quienes se quedan solos a cargo de sus hijos. Bien, avanzamos y tenemos a la familia unipersonal. La familia unipersonal es similar a la familia monoparental, pero sin hijos. Se trata de un individuo solo que constituye en sí mismo su propio núcleo familiar. Es lo que tradicionalmente se ha llamado como persona soltera, aunque también puede ser fruto de separaciones conyugales o otra clase de eventos de división familiar. ¿Cómo le llamaríamos, a ver ustedes, les pregunto, a la pareja que no tuvo hijos y se separa? Los cónyuges que quedan divorciados, por ejemplo, ellos son la familia unipersonal. Porque cuando estaban juntos conformaban una familia y el hecho que se separaron no implica que desaparezca la institución de la familia, sino que cada uno se quedará como una familia unipersonal. A eso es que se refiere este tipo de familia. Tenemos también la familia con progenitores separados. Se trata de las familias cuyos progenitores se separan o divorcian, pero no renuncian a la participación en la vida con hijos. De este modo, cada progenitor puede incluso poseer su propia familia, que quiere decir que rehacen su vida. Pero eso no significa que ellos se encuentren desligados de lo que es la educación y la vida de sus hijos. Avanzamos y tenemos a lo que son las familias reconstituidas. Bien, estas son
también conocidas como familias compuestas o ensambladas, y se da cuando alguno de los progenitores incorpora a una nueva familia, a un hijo, o se junta con una mujer que tenga otros hijos. Vamos a poner un ejemplo. La familia ensamblada es cuando, bien, yo, Rocío, tengo un hijo, bien, y me separé. Y me conozco con Pedro, que tiene 3 hijos y también se separó. Pero los hijos de Pedro viven con él y decidimos unirnos. Al unirnos, nuestra familia está compuesta por él y yo y 4 hijos, uno mío y 3 de él. Y de repente procreamos juntos y nace un quinto hijo, que ya es fruto de nuestra unión. ¿Esto qué quiere decir? Que mi familia y la familia de él se ensamblan para generar una nueva familia. Tenemos también lo que es la familia homoparental. En este caso, hablamos de una familia con o sin hijos, en la que ambos cónyuges, por llamarlo así, ambos miembros, tienen el mismo sexo. Es decir, familias de padres o madres homosexuales. Obviamente estas familias no pueden concebir biológicamente hijos, pero sí pueden hacerlo a través de lo que es una adopción. En el Perú, esta clase de familias todavía no está autorizada para adoptar, pero en otras legislaciones sí. Por eso hablamos que depende de cada legislación. Luego tenemos lo que es la familia adoptiva. La familia adoptiva será aquella que está compuesta por 2 progenitores y uno o varios hijos, fruto de los procesos de adopción o acogida. Es decir, en la que los hijos no son fruto biológico de la unión, sino han sido adoptados a través de un procedimiento. Esto no significa que sean menos hijos por no ser biológicos, ya que los hijos ante la ley tienen la igualdad de los derechos. Un hijo adoptado que un hijo biológico son iguales ante la ley. Así lo prescribe el artículo 6 de la Constitución Política del Perú. Avanzamos y acá les he traído este cuadrito, que es lo que nos habla de lo que son los tipos de familia, para que más o menos ustedes lo puedan tener de manera resumida. Tenemos la nuclear sin hijos, la nuclear monoparental con hijos, la nuclear biparental, la compuesta, la homoparental, heteroparental, la de acogida, la de acogimiento adoptivo, la ampliada o extensa, la ensambleada, la sin núcleo de origen de sociedades de convivencia. Si nosotros vamos a hablar de tipología de la familia, existe una infinidad de denominaciones que se les da. La nuclear, la llamada familia tipo, la familia ideal, varón, mujer e hijos. Pero también puede existir una nuclear sin hijos, que es que una pareja decida unirse. Si hablamos de la compuesta, es que una persona o pareja con o sin hijos o con sin otros parientes se une a otra persona y forman una familia compuesta. Tenemos también lo que es la homoparental, con progenitores del mismo sexo. La heteroparental, una familia conformada por mujer y varón con hijos. La familia de acogida, que es aquella con certificación de la autoridad competente para cuidar y proteger a niños, niñas o adolescentes privados de los cuidados parentales por un tiempo limitado. Luego tenemos aquellas familias de acogimiento preadoptivo, que son aquellas familias que acogen provisionalmente a niños con fines de adopción. Tenemos lo que son las familias ampliadas o extensas, que son aquellas que están conformadas por la familia nuclear,
papá, mamá e hijos, pero además incorporan dentro de su estructura a abuelos, tíos, primos, sobrinos, entre otros. Tenemos las ensambladas, que es una persona con hijos que vive con otra persona que puede tener hijos o no. Tenemos a la familia sin núcleo, ¿bien? No existe una relación de pareja, perdón, o progenitores, o progenitores con hijos, pero existen otras relaciones de parentesco, como son la familia compuesta por dos hermanas huérfanas. Bien, esas son sin núcleo, porque el núcleo o la familia nuclear es papá, mamá e hijos. Bien, pero esta familia sin núcleo quiere decir que no tiene al papá y la mamá, sino que quedaron, por ejemplo, dos hermanas, o quedaron los hermanos con la abuela, o quedó la abuela con los nietos, o un tío acogió a los sobrinos. Es una familia sin progenitores. Luego tenemos la familia de origen, que está conformada por progenitores tutores o personas que custodian a los niños, niñas o adolescentes con parentesco ascendente hasta segundo grado de consanguinidad, como son los abuelos. Y luego tenemos finalmente a las sociedades de convivencia, que son dos personas de igual o distinto sexo que establecen un hogar en común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, que son las uniones de hecho. A ver, avanzamos y vamos a pasar al siguiente tema, que es ¿cuáles serán los ciclos de la vida en familia? Para poder entender cuáles son los ciclos, debemos de saber qué es un ciclo de vida familiar. Bien, entonces, ¿qué será un ciclo de vida familiar? Será las etapas emocionales e intelectuales que atraviesa un miembro de la familia desde la infancia hasta los años de jubilación que éste tenga. ¿Qué quiere decir? El ciclo de vida familiar es las etapas que va a tener una persona dentro de una familia desde que nace hasta que fallece. Bien, no todas las personas atraviesan estas etapas sin contratiempos. Existen familias que pueden atravesar enfermedades graves, problemas financieros, pérdida de algún familiar, pero esto no hace que la persona no vaya a atravesar estas etapas de la vida. Puede tener múltiples complicaciones, sí, pero el ciclo de la vida familiar siempre va a estar compuesto por las siguientes etapas. Primero, vamos a tener la etapa de independencia. Primero parte por la infancia, la niñez, la adolescencia, juventud. La etapa previa a la independencia. Primero tenemos la etapa de dependencia de los progenitores, que es que esta persona adquiera la mayoría de edad, vamos a decir. Va a pasar su infancia, su niñez, su pubertad, su adolescencia, su juventud. Adquiere la mayoría de edad y vamos a pasar al primer ciclo de la vida familiar, ¿bien? Que es la independencia, que es aquella persona que se autosostiene, ¿bien? Entonces pasamos a la siguiente etapa de la vida en familia, que es la vida de pareja o matrimonio, que es que dos personas decidan unirse para hacer vida en común. Luego pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de crianza de los hijos. Bien, desde la concepción, embarazo, crianza de los bebés hasta la adolescencia. Luego tenemos la etapa de separación de estos progenitores con sus hijos ya adultos, que quiere decir cuando sus hijos adquieren la independencia. Y finalmente tenemos la etapa de jubilación o tercera edad, que ya es que tengan una vejez tranquila. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la estructura familiar. La estructura depende de la forma
en la cual se organice la familia y de la unidad de sus elementos básicos, así como también de la distribución de los roles de género y edad dentro de la familia. La naturaleza de la estructura familiar está determinada por la naturaleza de las condiciones sociales e históricas que tenga la familia. Si nosotros hablamos de las sociedades antiguas, la desigualdad de las mujeres en la sociedad ha conducido a la desigualdad muchas veces dentro de la familia, ya que la jerarquía de las relaciones de la sociedad influye directamente en las relaciones de familia. Y por ello, en sociedades antiguas, y todavía tenemos unos rezagos de machismo en la actualidad, es que la estructura familiar va a estar encabezada por el varón. Así como ya tenemos otras familias que están con la equidad de género bien instituida, en la cual la estructura de la familia está liderada por ambos cónyuges. Entonces podemos decir que el poder familiar se puede construir sobre una variedad de autoridad económica o moral. Bien, entonces nosotros podemos hablar de dos clases de autoridad dentro de la familia. Primero, podemos hablar del tipo de familia autoritaria, la estructura familiar autoritaria, donde el liderazgo y la organización de las funciones familiares están solamente en manos de uno de sus miembros, quien ejerce un poder coercitivo en la familia. Podríamos poner como ejemplo lo que es el machismo dentro de una familia. Bien, aquella familia en la cual únicamente es liderada por el varón. Pero también tenemos el otro modelo de estructura familiar que es el democrático, lo que implica una distribución mucho más equitativa de las responsabilidades, procurando una igual participación de ambos miembros de la familia, incluso de los hijos, a fin de solucionar los problemas familiares. Bien, en los últimos tiempos, nosotros podemos señalar que estas relaciones democráticas de equidad entre los cónyuges ya es dominante en nuestra sociedad. Ya solamente tenemos excepciones o rezagos de lo que ha sido el machismo dentro de las estructuras familiares. Poco a poco va ganando espacio y terreno lo que es la estructura familiar democrática, en la cual ambos cónyuges, incluidos los hijos, tienen participación activa en las decisiones que se toman en familia. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las funciones de la familia. Bien, las funciones de la familia son el ámbito de la vida familiar, directamente relacionados con la satisfacción de necesidades específicas de sus miembros. Bien, una familia puede tener tantas funciones como tantos tipos de necesidades en una forma estable y repetitiva que las satisfaga. Entonces, las funciones específicas de la familia, que incluyen el nacimiento, que es la función reproductiva, la manutención de los hijos, que es la función existencial, y la crianza de los hijos, que es la función de socialización, permanecen con todos los cambios de la sociedad, aunque la naturaleza de la relación entre familia y la sociedad pueda cambiar a lo largo de la historia. La familia a lo largo de la historia ha ido evolucionando en la forma de su concepción, en la forma de su liderazgo, en la forma de su concepción. Pero sus funciones específicas desde su nacimiento no han cambiado hasta la fecha, porque la familia tiene básicamente tres funciones. La primera, la función reproductiva, que es que incluye el nacimiento de un nuevo ser dentro de este seno familiar. La segunda, la función de manutención de los hijos, el deber derecho de mantener a los hijos, brindarles educación, seguridad y cuidado.
que es la función existencial. Y finalmente, la función de criar a los hijos con valores, costumbres, bien, que está relacionado con la función de socialización. Entonces podemos decir que la sociedad humana siempre ha estado en evolución y constante cambio, pero que van a estas tres funciones permanecer a lo largo del tiempo y a lo largo del cambio que se da respecto a la concepción de la familia. Avanzamos así y debemos de hablar de lo que es la familia dentro del Perú. ¿Cómo se concibe a la fecha a la familia peruana? La familia peruana es una comunidad en la cual conviven, crecen y se desarrollan las personas. Personas de diferente sexo, edad y nivel educativo, así como personas formadas y personas en proceso de formación. Esto es logrado sacar algunos datos estadísticos y hemos encontrado lo siguiente. En Perú, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del año 2020, el 86.1 de los hogares tiene por lo menos un núcleo familiar así definido. ¿Qué quiere decir? El 86% de los hogares tiene un papá, mamá e hijos. Es el núcleo familiar. El 13.9% no tiene núcleo familiar. Un 71.2% tiene solo un núcleo familiar, que quiere decir uno de los progenitores. Y el 12.8 tiene dos núcleos familiares. Y el 2.1 tiene tres o más núcleos familiares. ¿Qué estadísticas más tenemos? Que en Perú predominan las familias nucleares a un 53%. Tenemos familias extensas, que son el 26% en ciudades. La convivencia en la población de 15 años ha ido creciendo. Bien, a la fecha tenemos convivencia de menores de edad. En el año 1981, la incidencia de convivencia de personas de 15 años era del 12%. Y en el año 2015 esto se ha triplicado porque ya la convivencia de menores de 15 años está en el 36.1%. En la selva, casi el 52% de las uniones son informales, que quiere decir que no se han formalizado con el matrimonio. Sin importar la edad o el nivel socioeconómico, el 97% de los peruanos cree que la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el 98% destaca su importancia. Sin embargo, es relegada por el Estado, que debería ser su principal defensor. Esta situación se ha evidenciado en la encuesta nacional sobre la familia del Perú en el año 2022. ¿Qué quiere decir? Que los peruanos entienden y comprenden que la familia es importante, pero que sienten que el Estado le ha relegado importancia. Y es por ello que debemos de informarnos y se debe buscar siempre la formalización de la familia. Nuestra Constitución prevé claramente que es una política pública promover la paternidad y maternidad responsable, apoyando el Estado a la formalización de la familia a través del matrimonio. Pero muchas veces esta política de Estado no llega a todos los sectores de la población. A mi particular opinión, es alarmante que la convivencia de menores de edad desde 1981 al año 2015 se haya triplicado. Y prueba de ello es que a la fecha, en mi experiencia personal, conozco procesos de alimentos de menores de edad, tanto de quien demanda como el demandado.
La madre tiene 14, 15 años, 16 años, el padre 14, 15, 16 años. La demandante más menor de edad de menor que he tenido es de 12 años. Imagínense, una niña madre. Y el demandado de menor edad que he tenido es uno de 14 años. Estas cifras realmente son alarmantes y nos llevan a la reflexión a fin de que se tenga que dar o brindar las acciones preventivas y se tengan que dar charlas informativas y de prevención a los menores de edad a fin de que estas cifras no vayan en incremento. Avanzamos y vamos a hablar finalmente de lo que son los principios del derecho de familia. Bien, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que ha entrado en vigor para Perú el 28 de julio de 1978, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entró en vigor en el Perú el 4 de junio de 1996. A ver, leí una pregunta, a ver qué es lo que dice. A ver. El tipo de familia predominante en nuestro país es la familia nuclear. A ver, vamos a ver aquí, en nuestras estadísticas las hemos tenido. Predomina en el Perú, mira, aquí está, la familia nuclear en un 53%. Eso es lo que predomina en el Perú. Bien, para responder la última pregunta. Vamos a avanzar a los principios del derecho de familia. Bien, la Convención Americana de los Derechos Humanos ha entrado en vigencia en el Perú el 28 de julio de 1978. Y como lo hemos señalado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ha entrado en vigencia en Perú el 4 de junio de 1996. La Constitución y los tratados humanos abordan el tema familiar al entender su principal y vital importancia dentro de cada una de las sociedades. Y son particularmente relevantes para el tratamiento de estos cuerpos normativos los siguientes principios. Bien, uno, el principio del derecho a fundar una familia. Dos, el principio de igualdad y no discriminación en las relaciones familiares. Tres, el derecho al matrimonio, unión de hecho y divorcio. Cuatro, los derechos sexuales y reproductivos. Y cinco, las responsabilidades familiares compartidas. Estos van a ser los 5 principios que van a regir el derecho de familia. Y vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos. Tenemos así al primer principio, que es el derecho a fundar una familia. Este derecho se encuentra enunciado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a formar una familia. También está regulado en el artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuestra Constitución, si bien no lo enuncia en el listado de los derechos de la persona, lo reconoce como tal en virtud a lo dispuesto en el artículo 3, que constituye una puerta abierta a la constitucionalización de los derechos no mencionados expresamente en el artículo 2, pero de naturaleza análoga a los anunciados o que se funden en la dignidad de la persona humana. Debemos de saber que no existe una única forma de formar familia, pues formar familia puede adoptar diversas formas de constitución y estructura. Dependiendo de ella, gran medida de los factores socioculturales van a influir en la forma como se va a constituir una familia. Si bien suele propiciarse a través de nuestra legislación que las familias se fundan en uniones matrimoniales, no podemos dejar de lado a lo que son las uniones de hecho y las uniones monoparentales, que también son formas
de formar una familia. Nuestra Constitución de 1993 ha optado expresamente por promover la familia matrimonial. Sin embargo, esto ha sido complementado con la ley respecto a las uniones de hecho, que ustedes van a desarrollar en el siguiente módulo. Bien, entonces podemos nosotros decir que el derecho a fundar una familia es un derecho reconocido tanto por la Constitución política como por los tratados internacionales, derecho por el cual todo ser humano que tenga dignidad, que es uno de los derechos fundamentales, tiene el derecho de formar una familia, ya sea por vínculo matrimonial o ya sea por unión de hecho, y ya sea entre personas de diferente sexo o entre personas del mismo sexo. Avanzamos y tenemos al segundo principio, que es el principio de igualdad y no discriminación en las relaciones familiares. El principio de igualdad y el mandato de no discriminación están enunciados en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución y atraviesan a todas las instituciones del derecho familiar. Asimismo, el artículo 6 de la Carta Magna señala que todos los hijos son iguales ante la ley y como tal, todos los hijos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. En los instrumentos internacionales también encontramos una expresa mención a tales principios. Bien, como por ejemplo la aplicación del principio de igualdad y no discriminación en materia familiar, que se implica o se basa fundamentalmente en, primero, no es admisible que existan diferencias de trato, principalmente por razón de sexo, filiación, edad. No puede haber discriminación por razón de sexo, porque es mujer, varón, heterosexual, bisexual, homosexual. No puede haber discriminación por razón de filiación, porque no importa que un menor haya sido concebido dentro o fuera del matrimonio, porque el hijo matrimonial como aquel extramatrimonial tiene los mismos derechos. Tampoco puede existir discriminación por razones de edad. Otro aspecto fundamental es que las normas neutras podrían generar en su aplicación una discriminación por razón del sexo. Ello se encuentra velado por el mandato de no discriminación. Debemos recordar que si bien es cierto, el matrimonio homosexual aún no está concebido como tal y aceptado en nuestra legislación, pero eso no es causal de discriminación a aquellas parejas que por voluntad propia decidan hacer vida en común y como tal formen una familia. Ahora bien, los poderes públicos deben de generar políticas tendientes a eliminar cualquier clase de discriminación contra las mujeres, niños y niñas en el ámbito del derecho de familia. Y son posibles la adopción de medidas especiales de carácter temporal con el propósito de eliminar toda discriminación contra la mujer en el ámbito de familia, que son las medidas de acción afirmativa. Entonces, como nosotros podemos ver, este principio de igualdad y no discriminación en las relaciones familiares está destinada a garantizar la igualdad entre los miembros de la familia, a que no se discrimine por razón de sexo, filiación y edad, a que no se discrimine a la mujer, a que no se discrimine a ningún miembro de la familia. Avanzamos y tenemos otro principio, que es el derecho al matrimonio, el derecho a las uniones de hecho y el derecho al divorcio. Bien, el derecho a contraer matrimonio es uno de rango constitucional y se contempla en diversos instrumentos internacionales. Su ejercicio supone esencialmente el libre consentimiento para contraer el matrimonio,
la libre elección del cónyuge. El derecho a contraer matrimonio implica que decidan hacer una vida en común sin ninguna presión, sin ninguna condición, con el fin de generar efectos jurídicos y hacer vida en común. Bien, entonces, toda persona humana, todo ser humano, todo ciudadano peruano tiene derecho a acceder al matrimonio. Tiene derecho. Y así como tiene el derecho a contraer el matrimonio, tiene el derecho a divorciarse, porque debemos de saber que tanto el matrimonio como el divorcio es una manifestación de voluntad personal y también muchas veces puede ser concertada, porque así como dos personas deciden contraer matrimonio, muchas veces estas dos personas deciden divorciarse de mutuo acuerdo. Entonces, es un derecho que la persona esté libre de decidir si se casa o se divorcia, sin ningún cuestionamiento, sin ningún condicionamiento. Pero también es un derecho que la unión de hechos sea reconocida, porque nuestra legislación, si bien es cierto, habla del matrimonio, pero no deja de reconocer la legalidad de las uniones de hecho, que es darle seguridad jurídica a los convivientes. Por las uniones de hecho, se le da seguridad jurídica y se generan efectos jurídicos. Todo ello también lo van a desarrollar en el siguiente módulo de este curso de especialización, porque van a desarrollar específicamente la institución del matrimonio, la institución de unión de hecho, la institución del divorcio. Entonces ahí nosotros vamos a poder adentrarnos más en estas instituciones. Entonces, este principio del derecho al matrimonio, uniones de hecho y divorcio forman parte del derecho de familia. ¿Por qué? Porque la familia se crea muchas veces con el matrimonio, se crea con las uniones de hecho y no va a desaparecer con el divorcio, sino que solamente cambia la denominación. Bien, avanzamos al siguiente principio, que es el principio de los derechos sexuales y reproductivos. Bien, en relación a los derechos sexuales, se entiende que estos incluyen el derecho humano de mujeres y varones de gozar una vida sexual libre de violencia y gratificante, así como tener el control de su sexualidad, incluida la salud sexual y bajo el rótulo de derechos sexuales y reproductivos. Bien, así lo demuestran las definiciones adoptadas en la Declaración sobre Población y Desarrollo, como la Declaración y Programa de Acción Beijing. Estos derechos a la libertad sexual, bien, están sintetizados en los siguientes. Primero, el derecho a disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Segundo, el derecho de las mujeres a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, sin sufrir coerción, discriminación ni violencia. El derecho a decidir de manera libre y responsable el número de hijos que quieren tener, el espacio de su nacimiento y el intervalo de estos. El derecho a recibir información para ejercer una maternidad y paternidad responsable, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También el derecho a acceder a utilizar métodos anticonceptivos que no se encuentren legalmente prohibidos y que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptados. Y finalmente, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Nosotros sabemos que la función de la familia, una de las funciones de la familia
es la función reproductiva. Y al ser una función reproductiva, es un principio del derecho de familia tutelar los derechos sexuales y reproductivos de los integrantes del grupo familiar. Y como tal, se debe de garantizar que estos puedan ejercer una vida sexual satisfactoria y segura. Y al momento que estas personas decidan reproducirse y tener hijos, el Estado peruano garantice que los servicios de salud eh, puedan dar las máximas condiciones y posibilidades del nacimiento sano y parto sin riesgos, a fin de evitar la muerte materna, a fin de evitar los nacimientos o muertes en el nacimiento de menores. Bien, entonces, como lo he señalado, los derechos sexuales y reproductivos son estos, los que les he leído. Entonces, el derecho de familia lo que va a buscar en su aplicación es que estos derechos sexuales y reproductivos estén garantizados, ¿bien? Que no exista ninguna clase de coerción, discriminación o violencia para ejercerlos. Vamos avanzando y tenemos el último principio, que son las responsabilidades familiares compartidas. Las responsabilidades familiares compartidas encuentran su fundamento en la igualdad de derechos existentes entre los varones y las mujeres dentro del matrimonio y también dentro de las uniones de hecho. Esta igualdad deriva de lo dispuesto en los artículos 2, inciso 2 y el artículo 6 de la Constitución, así como el artículo 16 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. En el Perú se ha avanzado bastante en los últimos años hacia el reconocimiento de la igualdad en el campo normativo. Sin embargo, existen problemas cuando cotejamos la norma con la realidad, porque estos problemas van a derivar de patrones y prácticas culturales. Si bien es cierto, nuestra legislación ya habla de la igualdad entre el varón y la mujer, yo les decía que aún existen rezagos de estos patrones culturales como el machismo, los cuales no permiten todavía que hablemos de una equidad total o de una equidad permanente. Es por ello que el derecho de familia tiene como principio rector la responsabilidad familiar compartida, a fin de que tanto el varón y la mujer lideren la organización y lideren la toma de decisiones para el mejor desempeño y desenvolvimiento de su familia. Y de esta manera, esta organización del hogar pueda garantizar el cuidado de los hijos, pueda garantizar las labores domésticas y organización económica que va a tener esta familia. Y se deje de lado esa creencia o patrón cultural que el varón es el proveedor de la familia y la mujer quien se dedica a las labores domésticas, ya que este patrón cultural con el desarrollo de las sociedades ha quedado rezagado. Y a la fecha debemos de hablar de lo que es la igualdad entre el varón y la mujer para conducir una familia. Bien, queridos estudiantes, hasta aquí hemos terminado el aspecto teórico de nuestra clase. Voy a pasar a responder lo que son las preguntas del chat antes de pasar a las preguntas a manito alzada. A ver. La familia predominante en nuestro país es la familia nuclear, ya lo había dicho. A ver, a ver, a ver. Más arriba creo vi varias preguntas y ahora no las leo. Bien, había leído unas preguntas sobre alimentos, sobre filiación,
pero ahora no las veo. A ver, no, aquí están, ver más mensajes. Aquí está. Javier pregunta, en una demanda de alimentos, la demandante pone como medio probatorio el acta del nacimiento como padre al demandado. Empero el demandado nunca firmó dicha acta de nacimiento. Mi pregunta es, ¿por qué algunos jueces admiten la demanda y qué tendría que hacer el demandado para que la demanda no prospere? Bien, Javier, debemos de nosotros saber que dentro de nuestra legislación tenemos los procesos de alimentos para hijos reconocidos y tenemos los procesos de alimentos para hijos no reconocidos. ¿Qué es lo que prevé nuestra legislación? En el caso de los hijos reconocidos, el proceso de alimentos inmediatamente se admite sin mayor requisito. Basta con que tú demandes alimentos con tu acta de nacimiento donde acreditas el entroncamiento y no se requiere mayor prueba, porque bajo el principio de que todo niño por ser menor de edad o todo joven adolescente por ser menor de edad come, estudia, se enferma, requiere una vivienda, vestido, se le tiene que fijar una pensión de alimentos. ¿Bien? Pero también tenemos en nuestra legislación con lo que es alimentos para hijos alimentistas, que se denomina así a aquellos hijos que no están reconocidos por su padre. Pero ¿cuál es el requisito para poder demandar eso? Es que la madre acredite haber tenido relaciones sexuales con el padre en el periodo de concepción. ¿Bien? Sí se puede fijar alimentos para un hijo que no está reconocido. Bien, sí se puede. Ahora, ¿qué tendría que hacer el demandado para que la demanda no prospere? Va a depender de lo que se haya demandado y qué se haya dicho en la demanda. Porque si la demanda señala 5 fundamentos de hecho, el demandado tendrá que contradecir cada uno de los fundamentos adjuntando los medios probatorios. ¿Bien? Vamos a leer otra pregunta. ¿Qué vía procesal es la filiación extramatrimonial en un hijo menor de edad y en un hijo mayor de edad? Bien, Daniel, el proceso de filiación extramatrimonial se tramita por una ley especial en proceso especial. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento cuando es hijo menor y mayor de edad? No existe distinción. El procedimiento de la filiación es un módulo que vamos a tratar en este curso especializado conmigo en una siguiente clase, pero de manera general te voy a explicar. El proceso de filiación se da cuando una persona no está reconocida por su progenitor. Esto no implica que sea menor o mayor de edad, porque cuando es un menor de edad será demandado por su progenitora y cuando es mayor de edad será demandado por él mismo. No importa si es menor o mayor de edad, se demanda la filiación. Bien, una vez que se demanda la filiación, se admite a trámite a través de lo que se llama mandato declaratorio de paternidad, que es que se le notifique al demandado señalando que se le imputa la paternidad de un menor o se le imputa la paternidad del mayor de edad demandado. Y se le concede el plazo de 10 días para que pueda oponerse al mandato declaratorio de paternidad. Pero la ley prevé que la única forma de oponerse al mandato declaratorio de paternidad es someterse al resultado de la prueba de ADN. Y para eso el demandado debe adjuntar el contrato con un laboratorio de ADN. Una vez que se toman las muestras y el laboratorio remite las pruebas, se emite una sentencia declarando fundada cuando la prueba de ADN es positiva y declarando infundada cuando la prueba es negativa. Te invito, Daniel, a seguir los siguientes módulos y vamos a tener un módulo específico respecto a lo que es la filiación. Vamos a ver otras preguntas.
Víctor pregunta, cuando un menor de 14 años comete una infracción penal, se denuncia ante el fiscal de familia. ¿Y cuál es la medida socioeducativa que recibe? Pues bien, en efecto, cuando un se les llama menores infractores, cuando un menor comete una infracción penal, se denuncia ante el fiscal de familia. Y las medidas socioeducativas, pues van desde recibir tratamiento psicológico, hasta ser internado en un centro de rehabilitación para menores. Bien, Janet pregunta, a ver, dice, un hombre y una mujer se conocen y mantienen una relación de pareja. Nace un bebé, la dama le comunica al padre que es su hijo y el hombre reconoce al niño como su hijo. El hombre le da pensión de alimentos de un 50% de su sueldo por 20 años. Después hace una prueba de ADN y resulta que no es su hijo. Bien, Janet, son casos que ocurren. Me imagino que tu pregunta estará ligada a qué puede hacer este señor si pasó 20 años pensión. La respuesta es que puede impugnar su paternidad en un proceso ante un juzgado de familia, ¿bien? O puede pedir la nulidad del acta de nacimiento también ante un juzgado de familia. Y una vez que se declara nulo el acta de nacimiento, él puede solicitar en el juzgado en el cual le fijaron la pensión de alimentos la devolución total de todo lo que pagó. ¿Bien? Nélida pregunta, ¿cómo procede el reconocimiento de una unión de hecho cuando el varón ha fallecido? Gracias por tu pregunta, Nélida. El reconocimiento de unión de hecho cuando el varón ha fallecido procede únicamente a nivel judicial. Primero, debemos de saber que el reconocimiento de unión de hecho se tramita en dos vías. La primera en vía notarial y la segunda en vía judicial. ¿Cuándo es notarial? Es notarial cuando los dos convivientes están de acuerdo en formalizar su unión de hecho y recurren al notario y solicitan el reconocimiento de dicha unión, los dos de manera voluntaria. Pero si uno se niega o si uno ha fallecido, el procedimiento idóneo es la vía judicial. ¿Bien? En la vía judicial, si mi conviviente falleció, corresponde que yo demande el reconocimiento de unión de hecho contra la sucesión de esta persona fallecida. Y en proceso judicial se determinará si es fundada o no la demanda. El juzgado competente para la filiación es el juzgado de paz letrado, ¿bien? En procedimiento especial. Doctora, ¿la madre ahora podrá negar que el esposo sea el padre de su hijo? ¿Cómo es eso que podrá negar, hijo? O sea, que la madre quiera impugnar, no. El proceso de impugnación de paternidad no puede ser impugnado por la madre, es un derecho personalísimo. Bien, tenemos manitos levantadas. Por favor, le voy a pedir a la moderadora que pueda activar el micrófono de los estudiantes que han levantado la mano a fin de que podamos absolver sus preguntas. La moderadora, por favor, si le podría activar el micrófono a los estudiantes. Bien, creo que la moderadora está teniendo problemas con el audio. Abner, te pido por favor si pudieras escribir tu, tu pregunta para poder absolverte.
Por favor, escriban sus preguntas porque no tengo la opción para poder activarles el micrófono y parece que la moderadora tiene problemas con su audio, por favor. Si una pareja, a ver, vamos a leer un minutito. A ver, vamos a ver esto. A ver, dice el chat. Si una pareja adquirió un inmueble, pero no son casados y el varón fallece, ¿de qué forma la mujer puede acceder a heredar al fallecido? Gracias por tu pregunta, Nélida. Justamente para estos casos de concubinos o convivientes que adquieren bienes, ¿bien? Es que se ha creado la figura de la unión de hecho. En este caso, si tu conviviente ha fallecido, lo que procede es que tú inicies un proceso judicial de unión de hecho. Y una vez que tú obtienes una sentencia que formalice esa unión de hecho, tú vas a obtener derechos hereditarios. Entonces vas a poder heredar de tu conviviente. Permítanme un minuto. Vamos a pasar a esto. A ver, perdón. Permítanme un minuto. Estoy buscando mi diapositiva para compartirles otro. No encuentro mi diapositiva de filiación, discúlpenme, creo que se quedó en mi otro USB. Pero sí, hijo, lo que tú tienes que poner en vía procedimental es proceso especial, así lo señala la ley. Bien, así lo señala la ley. En esa vía procedimental, la filiación. Ahora, cuando una demanda de reconocimiento de unión de hecho es archivada por abandono y ha sido consentida por el anterior abogado, ¿qué recurso procedería? Miren ustedes, el abandono es una sanción para la parte demandante que no impulsa su proceso. Bien, entonces si se declara el abandono y tú quieres interponer un recurso, podrías interponer la apelación a fin de que expongas tus agravios y la segunda instancia revise la resolución del abandono. Bien, César pregunta, con su sola declaración, ¿la madre puede destruir la presunción de paternidad matrimonial? ¿En qué caso sería esto? La madre puede destruir la presunción de paternidad matrimonial. Mira, hijo, en los procesos de filiación extramatrimonial no basta la simple declaración. ¿Por qué? Porque la señora que demanda imputa la paternidad a un varón. Se le notifica a este varón, bien, se le notifica a este varón y cuando se le notifica a este varón, él tiene 10 días para oponerse. Y la ley señala que cuando éste no absuelve la demanda, se le declara padre. Entonces, no podemos hablar de una simple imputación, porque dentro del proceso se le da la posibilidad al demandado de que éste pueda oponerse. Y en caso se opone, se someten a la prueba de ADN. ¿Bien? ¿Contra quién se procede para el reconocimiento de unión de hecho? Si tu conviviente está vivo, puedes demandar contra él. Si tu conviviente está fallecido, demandas contra su sucesión. Puede ser su sucesión intestada, sus herederos,
por sucesión intestada o sus herederos por testamento. Contra ellos se demanda. ¿Y qué vía procedimental? Para el proceso de unión de hecho, la vía procedimental es de conocimiento, una vía lata en la cual se van a verificar todos los medios probatorios. Y si hubiera una declaración expresa de la madre que no es el marido, no es posible que ella impugne la paternidad de su hijo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un varón tercero ha firmado a un menor. ¿Bien? Entonces, la madre no puede venir y decir, él no es el padre es otro. No, el que tiene que impugnar la paternidad es quien ha firmado. O si no, el padre biológico puede solicitar la nulidad del acta de nacimiento sometiendo a los resultados del ADN. Bien, queridos estudiantes, les pido por favor que escriban sus preguntas porque no tenemos el manejo de activarles el audio. Bien, la moderadora parece que tiene unos problemas con el audio. Para que no quede ninguna pregunta sin responder, por favor les pido que puedan escribir, bien, sus preguntas. Les voy comentando que en la sesión, ¿en cuál de ellas es? A ver. En la sesión que está programada para el 8 de agosto, vamos a hablar netamente de lo que es el proceso de filiación. ¿Bien? Netamente. A ver, tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son las etapas del proceso especial, así como la del proceso único? No, Daniel. El proceso único es la de alimentos para niñas, niños y adolescentes conforme el Código de los Niños y Adolescentes. El proceso de filiación es un proceso especial. Bien, es un proceso especial. A ver, ojalá que lo encuentre ahora. No lo encuentro. Aquí está. Creo que esta es. El proceso de filiación es un procedimiento especial. Bien, que está regulado en la fecha por la ley 3628, ¿bien? El cual especifica que el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Y cuál es el procedimiento? Acá les voy ya que no podemos activar el micrófono, acá vamos a estar hablando de esto antes de que terminemos. Bien, para terminar nuestra clase y no quede ninguna pregunta sin responder. Este es el procedimiento del proceso de filiación de paternidad extramatrimonial. Bien, se demanda ante el juez de paz letrado, quien dicta el mandato declaratorio de paternidad y se le emplaza al demandado para que en 10 días pueda presentar su oposición. En caso que no haya oposición, se declara judicialmente la paternidad por sentencia, sentencia que como toda resolución jurisdiccional es pasible de apelación. Bien, y se emite otra sentencia en segunda instancia. ¿Qué pasa si es que sí presentan oposición? Bien, se señala fecha para la audiencia de toma de muestra, que es la audiencia en la cual participa el biólogo del laboratorio, el cual ha contratado el demandado para que practique el ADN. Posterior a esto, el laboratorio de ADN tiene aproximadamente entre 20 o 30 días para remitir los resultados del ADN y se llama una segunda audiencia que se denomina audiencia de apertura de sobre. En esta segunda audiencia de apertura de sobre, en presencia de las partes, se abren los resultados de la prueba de ADN, los cuales vienen lacrados. Y aquí se puede determinar si es que es el padre o no. Bien, en caso el resultado sea que sí es el padre, se procede a emitir una sentencia de manera inmediata declarando como padre del menor o del mayor de edad también. En caso el resultado sea que no es el padre, se procede a emitir una sentencia infundada y se condena
al pago de costas y costos procesales. Y es así como termina el proceso de filiación. Bien, vamos a leer, acá hay unas últimas preguntas del chat, a ver qué dice. En unión de hecho, la madre del fallecido puede apersonarse ante una demanda de reconocimiento de unión de hecho, ya que hay hijos y esposa. No, Alison, tú vas a demandar no con, mira, si hay hijos y esposa, no puede haber un reconocimiento de unión de hecho. Lo que tiene que quedar claro aquí es lo siguiente. Para que yo solicite mi reconocimiento de unión de hecho, tanto yo como a quien le imputo que es mi conviviente, debe de estar libre de impedimento para matrimonio. ¿Qué quiere decir? No debe de ser casado, debe de ser una persona sana en sus facultades mentales, con quien he convivido más de 2 años de manera pacífica. Si es que mi conviviente está casado o estuvo casado antes, abandonó a la esposa y ahora convive conmigo, nunca te van a dar la razón en reconocimiento de unión de hecho. ¿Por qué? Porque no, pues, no se puede reconocer la unión de hecho de un hombre casado, eso es un imposible jurídico, porque incumple los requisitos para la unión de hecho. Siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. Al ser un principio, los derechos sexuales y reproductivos, ¿la mujer está obligada a tener descendencia? Gracias, Verónica, por tu pregunta. La respuesta es no. El principio de los derechos sexuales y reproductivos, tal como lo hemos hablado en clase, está ligado a que los integrantes de una familia, el varón y la mujer, puedan ejercer su sexualidad y su vida sexual de manera libre y sin presiones. Si la mujer decide no tener descendencia, no tener hijos, ella no puede ser obligada, ¿bien? Y esa es una forma de ejercer sus derechos sexuales, porque ella decide si desea reproducirse o no. ¿Bien? Nélida pregunta, en el transcurso del proceso de reconocimiento de unión de hecho iniciado por la mujer contra la sucesión de un fallecido, también la mujer fallece. ¿Pueden los herederos de ella continuar con el proceso? Buena pregunta, Nelly. Miren ustedes, la acción de interponer la demanda de reconocimiento de unión de hecho es personalísima. Solo pueden demandar los convivientes. Pero una vez iniciado el proceso, si fallece quien estaba demandando, pueden instituirse como sucesores procesales sus herederos. Sí pueden continuar con el proceso. Mari pregunta, en un caso de coacción considerado como infracción, ¿se puede aplicar la remisión fiscal? Y de ser así, se aplique el CAM o el Código de Responsabilidad del Adolescente en un hecho ocurrido en el presente año. En el caso de las infracciones a la ley penal por menores de edad, bien, se deriva todo al fiscal de familia, bien, y el fiscal de familia es quien aplica la ley en esos casos y se remite al juzgado de familia quien va a juzgar a los menores. Bien, doctora, cuando un padre llega a tener un hijo con su hija, ¿qué clase de familia es? Bien, si el padre llega a convivir con su hija, van a formar una familia nuclear, hija, porque van a tener, la familia nuclear es aquella que tiene un papá, una mamá y su descendencia, más allá del vínculo que exista entre los padres. Daniel pregunta, ¿el laboratorio entrega los resultados en la misma audiencia luego de 20 a 30 días? Mira, el procedimiento es el siguiente. En la audiencia de toma de muestra viene el biólogo del laboratorio. Toma las muestras tanto de la mamá, del papá y del menor que se le está imputando la paternidad al demandado. Las tomas de muestra que son de sangre y de saliva
son ingresadas a un sobre que se lacra completamente, se firma en presencia de las partes. Ese sobre se lo lleva el laboratorio, ¿bien? Y el laboratorio con un oficio, después de 20 o 30 días aproximadamente, nos remite el resultado en otro sobre que está completamente lacrado. Bien, y este sobre, una vez que llega al juzgado, el personal jurisdiccional ya sabe que debe de ser entregado al juez. O en algunos despachos lo custodia el secretario. Bien, entonces, ya sea el secretario o el juez quien lo custodie de manera lacrada, el día de la audiencia de apertura de sobre, el sobre es entregado a las partes para que lo verifiquen. Es así como un sobrecito, ¿no? Que lo verifican a ver si es que ha sufrido alguna modificación, alteración. En presencia de ellos, previa conformidad, se procede a abrir el sobre, donde viene el resultado. Y este resultado se lee a las partes. Bien, avanzamos. Víctor pregunta, si la demanda de unión de hecho no procede, ¿se puede demandar enriquecimiento indebido? Sí, sí se puede demandar enriquecimiento indebido. Bien, si en el transcurso del proceso de reconocimiento de unión de hecho iniciado por la mujer contra la sucesión de un fallecido, puede apersonarse la madre del fallecido por tener conocimiento de la demanda y sus anexos. Alison, si la madre constituye parte de la sucesión del fallecido, sí puede apersonarse. Si no, no podría apersonarse salvo que acredite la utilidad de su apersonamiento o si ella va a ser perjudicada. Podría personarse como litis consorte necesario pasivo, por ejemplo, pero tendría que acreditar cuál es su interés en este proceso. Daniel pregunta, ¿el demandado puede contratar a cualquier laboratorio que él estime conveniente? Sí. El demandado es libre de escoger el laboratorio con el cual se va a practicar la prueba de ADN. No hay necesidad de tener un laboratorio específico. Existen múltiples laboratorios de múltiples costos de la prueba de ADN y son libres de contratar con quien mejor estime. A ver, Abner pregunta, el papá Juan tiene como hija a María y después Juan tiene hijos con su hija María. ¿El bebé sería su nieto? ¿Esto qué clase de familia? El papá Juan tiene como hija a María. Y después Juan tiene hijos con la hija de María. El bebé sería su nieto. A ver. Juan tiene una hija, tiene como hija María, ¿ya? Y después Juan tiene hijos con María. El bebé sería su nieto. ¿Esto qué clase de familia sería? Bueno, el bebé no es su nieto, te informo. El bebé es su hijo, porque él es el padre biológico. Si tú lo vas a ver como que es el hijo de María, y como él es el padre de María, tú lo estás viendo por ahí que es su nieto. Pero no, no es su nieto, es su hijo. ¿Bien? Bien. La impugnación de paternidad y la nulidad de paternidad son exactamente lo mismo. Lo que sí sería diferente es la impugnación de paternidad con la nulidad de acta de nacimiento. Ahora, ¿cuándo hablamos de impugnación de paternidad? Cuando el demandado, mejor dicho, el demandante, el padre que se entera o que reconoce que no es el padre biológico, puede impugnar la paternidad en un plazo de 90 días. Pero ¿qué pasa si ya superaron los 90 días? Ahí tendríamos que ir ya por la nulidad del acta de nacimiento. Bien, esa es la diferencia. Pero en el fondo, lo que se va a cuestionar es la existencia del apellido del demandante en el acta de nacimiento. Porque recordemos que la única forma
de variar el reconocimiento de un hijo es por mandato judicial. Bien, bien, queridos estudiantes, habiendo absuelto todas las preguntas del chat, les agradezco a cada uno de ustedes por haber asistido a esta sesión. Y los invito a que sigan las otras clases de este curso especializado en Derecho de Familia, ya que en cada una de ellas vamos a poder analizar y conocer un poco más lo que son las instituciones del derecho de familia. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación en la clase del día de hoy y espero verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Rocío. De esta forma estaríamos culminando con la sesión. Quedamos muy agradecidos por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Esperamos que nuestros participantes hayan podido superar sus expectativas y del mismo modo haber aclarado algunas dudas que tenían respecto al tema. Muchísimas gracias, doctora. Quizás para otros próximos eventos nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias y buenas noches. Bien, finalmente. Voy a pasar un link, por favor, así que no se retiren todavía de la sala para que puedan llenar este formulario, por favor. Serían tan amables de... Bien, en el chat mandé un formulario para que ustedes puedan, en este caso, resolver algunas preguntas que están en el link que se les envió en el chat y también para que ustedes puedan ingresar a su aula virtual. Voy a presentar mi pantalla, así que no se retiren todavía, por favor.